tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, noches. Bueno, pasaron las elecciones. Y en lo personal, y no por una cuestión corporativa, sino de amistad, este es uno de los programas que a mí más me gusta hacer, porque estamos entre colegas y un poco que uno va con naturalidad y sale más expresivo porque no nos cuidamos, porque nos conocemos y porque decimos desde el estómago lo que pensamos. Así que no se mueva de allí porque le va a interesar. Creo, tal vez, quizás, no sé. Bueno, Marcos. ¿Cómo le va, María? Muy bien, querido. Ahora me trata de usted. ¿Qué pasó del domingo a hoy? ¿Cómo estás? Bien, querido, bien. Bueno, dígame. viste el link codes Sí. de Dorrego 911 341 542 83 48 su WhatsApp. Bueno, María tiene un ponchito tejido en telar, especial para este fresquito que se vino así de golpe, ¿no? Espectacular. Que no estaba... Bueno, el collar. Ay, fíjate lo que es esto. De alpaca y merino. Una cosa bellísima. Realizado con la colaboración de Mabel Milani. Bueno, está todo ok. Bueno, ¿listo? Voy a presentar nuestros invitados, nuestros amigos. Muy bien. David Narciso, periodista especializado en periodismo político en Rosario3.com, en radio y televisión santafesina. Trabajó durante 18 años en el diario El Ciudadano, primero como redactor, luego como secretario de redacción. En 1994 se subió al móvil de LT8, a partir de 2007 comenzó a dedicarse al periodismo político, colaboró con distintos medios gráficos, radiales y televisivos. Nunca ponen que trabajamos juntos, no sé por qué. Bueno, es Liliana la culpable, la única. Ya empezamos. Junto a él, Pablo Fornero, periodista, nació en la ciudad de Funes, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario, luego se recibió de periodista en el ICET 18. Trabajó en radios funenses y condujo el noticiero de Canal 10, una señal de aire local. Fue cronista del noticiero regional de Somos Rosario, corresponsal regional de Punto Biz, portal de economía y negocios. En el 2009 fundó Infofunes. En 2010 ingresó a Rosario 12, donde comenzó a trabajar en deportes para luego continuar en Ciudad y Santa Fe. Actualmente editor de las corresponsalías de Letra P en Santa Fe y Entre Ríos. ¿Sí? Bueno, bienvenidos y después creo que llega otro amigo que se va a sumar, ni bien pueda terminar con sus tareas. Quiero aclarar que sí, cómo no voy a recordar siempre. La puerta de entrada a LT8 fue en tu programa. Después me quedé trabajando muchos años ahí. Sí. Mira, esta anécdota por ahí la cuento siempre, ¿no? Carlitos del Frade, para mí sigue siendo Carlitos, ¿viste? También, periodista, qué sé yo, y trabajó cuando yo estaba con todo el tema del mundo gremial, del sindicalismo. Y un día le llega una posibilidad, lo invitan en LT8, me río porque fue cortito, pero lo invitan a hacer la tarde. Y entonces él me dice, María, le digo, pero me parece fantástico, porque es otra cosa, la tarde del LT8, qué sé yo. Y me dice, ay, pensar que es del único lado que me voy sin que me echen. Ay, bueno, que anduvo bastante bien hoy, me refiero en las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Le faltó poco a Carlos del Frade, sí. Sí. Acércate el micrófono ese, David. Creo que las expectativas eran la de, jugarse la patriada era poder ingresar, ¿no? Romper un poco ahí de los tres grandes espacios y, no se pudo dar como en otras oportunidades, pero Carlitos tiene ya su electorado allí y una identidad política electoral muy, muy concreta, ya muy afianzada. ¿La vieron venir? No tanto. ¿O lo vieron venir? Porque sería el resultado. No tanto. No tanto. Creo que nadie, por lo menos de los que estamos muy atentos todo el tiempo a la política, no imaginábamos semejante diferencia de Libertad Avanza a nivel nacional. La verdad que, y en particular en Santa Fe, presagiábamos un escenario de tercios o dos fuerzas muy parejas en el primer puesto y la verdad que no se dio nada de eso. No tuvimos tercios, no tuvimos una elección de paridad entre primero y segundo. Fue muy sorpresivo. Sí. Yo noté algo en la última semana. Por supuesto, no con estas diferencias que estábamos hablando, ¿no? Pero me dio la impresión en la última semana que se había despegado un poco la Libertad Avanza y que por algunas caras, por algunos gestos, por algunas cosas que se van viendo, uno ya con los años, viste que empezás, sabés ya leer algunas cosas. Y me pareció que estaba pasando eso, pero por supuesto, nunca me imaginé que con semejante diferencia. Yo debo decirte que mi punto de pregunta, de cuestionamiento sobre eso, fue cuando vi la magnitud del acto
de Milei en Rosario. Si bien era un acto de cierre, un acto donde vinieron de muchísimas otras provincias, porque hubo muchos colectivos de gente que venía de todo el país, dije, no lo había visto así en los anteriores. Bueno, Córdoba no sé cómo estuvo, pero... Estuvo flojo, eso llamó la atención también, porque Córdoba creo que fue una caminata por la peatonal, algo así, y había, no sé, 200 personas. Muy diferente a otros actos que hizo Milei en Córdoba, donde llenó el centro de la ciudad. Lo de Córdoba fue el martes, fue flojo, lo del jueves de Rosario ya tuvo otro marco. Mucha gente de provincia de Buenos Aires, mucho armado libertario que convocó y movilizó al acto. Pero sí es verdad, como dice David, que en la última semana, a mí me tocó hablar entre ayer y hoy con algunos funcionarios del gobierno provincial, detectaban que Scalia, la candidata del gobernador Puyaro, estaba en el tercer puesto, pero no en el volumen que terminó la elección. Sienten que en los últimos días, en las últimas horas previas al domingo, la Libertad Avanza terminó comiendo casi todo el voto no peronista, voto que podría haber ido a Provincias Unidas, pero terminó volcándose a Agustín Pellegrini y a esa lista. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, donde hizo una gran remontada, incluso desmistifica lo de la foto en la boleta única, ¿no? Viste que decíamos siempre que poner a uno conocido en la boleta, aquí no estaba ni siquiera el candidato porque había otro. Eso es increíble. Eso de la provincia de Buenos Aires, yo digo, eso es para un estudio. Eso hay que agarrarlo, pero hay que tiene que sentar sociólogo, politólogo, o sea, es complejo eso. Tal vez la popularidad indeseada, para mi gusto, ¿no? Porque no es lindo ser popular por lo que Esper pasó a ser popular, tal vez hizo que lo reconocieran. Para votar al Colorado, vota al pelado. Vota al pelado, una cosa así. Yo igual creo que ahí pasó otra cosa, que es el voto a la marca. Y creo que pasó eso también en Santa Fe. Y sobre todo con los sectores más jóvenes. Los candidatos pasaron a un segundo o hasta tercer plano, te diría, y el voto fue identificar, voy a apoyar esto, la Libertad Avanza, Milei. Ahí, para mí el voto fue ahí, más allá de quién fuera el candidato, lo de Santa Fe no se explica tampoco. Pasó con Albor Cantara. Es una elección, iba a decir eso, es una elección comparable a la de 2017. Claro. Nicky Cantar fue candidato de Cambiemos en 2017, nadie lo conocía realmente, por lo menos en esta zona, tenía un recorrido en la ciudad de Santa Fe, un recorrido académico, pero era desconocido en el Gran Rosario y terminó ganando por amplio margen las elecciones, y con Pellegrini pasa lo mismo, digamos, la marca terminó arrastrando a todo. Pude hablar con Pellegrini, viste que no es fácil hablar con los representantes de la Libertad Avanza, un chico joven, bueno, nada que me haya sorprendido en su decir. Yo creo que ahí tiene un fiel devoto de las políticas. Un soldado, como dijo Romina Díez. Somos todos soldados. Sí, no, son palabras que a mí no me gustan, pero bueno. Lo usan ellos. Se identifican como soldados. Bueno, o sea, le va a votar absolutamente, no va a correr el riesgo que corrió con la gente como Marcela Pagano y demás, ¿no? Romina Díez es soldada de Karina y de Javier, y Agustín es soldado de Romina también. Porque funciona así en el organigrama libertario. No conozco a los otros 3 diputados, vamos a tener que mirarlos un poco más, porque van a ser diputados nacionales y representan Santa Fe. La cuarta es una abogada recibida hace muy poquito que trabaja en un estudio jurídico y tiene 25 años. Sí, son... ¿Y qué piensan de... ¿Querías decir algo? No, yo cuando hablaba de la provincia hasta cuando respiraste. Cuando hablaba de la provincia de Buenos Aires, que en la provincia de Buenos Aires comienzan a echarse culpas de la derrota, y uno de los focos es que los intendentes, como no jugaban nada, en esta no trabajaron y no arrimaron. En la provincia de Santa Fe ganó la marca de la Libertad Avanza, o algunos errores o algunos no trabajos de parte del oficialismo. Del oficialismo y del peronismo, no sé. Yo creo que a los intendentes de todo el país, en una elección nacional como esta, les resulta muy difícil también movilizar todo lo que movilizan en una elección provincial. Los termina superando la grieta, los pasa por encima, porque en Santa Fe también se puede decir eso. Así como supuestamente, o hay críticas cristinistas hacia intendentes que no movilizaron todo lo que pueden haber movilizado
pasaba en provincia de Buenos Aires. Uno podría decir acá en Santa Fe que los intendentes de Provincias Unidas o de Unidos no movilizaron todo lo que pueden haber hecho, y la verdad que no fue así, digamos. O a lo mejor movilizaron, y lo que se ve ahí en ese porcentaje que sacó Provincias Unidas está lo que movilizaron, pero el voto independiente se fue para otro lado, eligió otra opción. Es que a mí me parece, a ver qué piensan ustedes, ¿no? Yo creo que especialmente sobre el último tiempo, de las últimas 8, 10 días, cuando vieron que seguía en tercer lugar el oficialismo, me parece que se minimizó demasiado. Es decir, era especialmente, en el discurso, especialmente, bueno, Scaglieri, por supuesto, que Puyaro, no vamos a votar nunca con el kirchnerismo, no dijeron la palabra exterminar, pero vamos a terminar. Es decir, vos escuchabas eso y decías, esto es Milei. Digo, el votante de Milei, ¿para qué votar a alguien que la no... segunda marca. Claro, la segunda marca si podés votar la primera. Eso fue la sensación que yo tuve. Y me llamó la atención porque el gobernador y la vicegobernadora podrían haber surfeado por otras cosas. Fíjate, hicieron obras con plata de acá que no mandó Milei. Digo, en rutas, en, no sé, qué sé yo, en escuelas, en lo que fuera. Y eso pasó desapercibido. O sea, si querían diferenciarse... Cero. Apareció en la campaña, pero no pusieron el foco. Contenido, allí. No hubo contenido. La seguridad lo mismo, es decir. Claro. Pero bueno, me parece que eso es porque partieron de una hipótesis de que la elección era exclusivamente nacional, que lo que se pesaba era la cuestión más de una valoración de la economía o de algunas políticas nacionales y menos seguridad u obra pública, que lo hicieron pesar mucho en las elecciones de concejales, en la elección de convencional y constituyente. Pablo, ¿vos también cubrís Entre Ríos? Un poco menos ahora que hace unos meses, pero sí, estoy más o menos porque de paso estaría bueno aprovechar para que nos digas qué pasó en Entre Ríos. En Entre Ríos, Frigerio asumió un gobierno con muchas dificultades en términos de caja y se vio atado a un acuerdo con la Libertad Avanza, un acuerdo que quizás no fue tan beneficioso en términos de legisladores y puestos expectantes para el gobernador, pero a la postre terminó ganando las elecciones. Claro, apareció como uno de los ganadores porque Frigerio es uno de los 3, 4 gobernadores más aliados de mayor sociedad que tiene el gobierno nacional. Junto con Cornejo, con Esderol, Chaqueño. Claro. Y no mucho más. Veremos ahora, entiendo que se abre un escenario nuevo, con todos los gobernadores de Provincias Unidas, o por lo menos los 5 que perdieron, cómo se vincula el gobierno nacional. Bueno, y ahí quería preguntarles, yo tengo una mirada sobre lo de Provincias Unidas y los gobernadores, ¿no? Veo, a mi criterio, que los castigan, especialmente la prensa nacional, mucho más de la cuenta. Yo no sé si tenían grandes expectativas o aprovechan para desilusionarlos en todo caso y que no continúen con esto, ¿no? ¿Ustedes qué ven? Puede ser eso, porque creo van a estar entre 17 y 20 bancas, entiendo. No sé, ahí veo algunos números medios mezclados, pero ponele que ese es eso. Un poco menos del 10% de las bancas. Bueno, va a seguir siendo un factor de negociación, por más que no les haya ido tan bien. Los gobernadores son interlocutores, son protagonistas de la política. La Libertad Avanza va a necesitar esos votos, porque creo que juntan 107 bancas entre PRO y la Libertad Avanza. Entonces, ahora me parece que empieza otro partido, que es ver si Provincias Unidas, o sea, ¿qué le conviene a Puyaro, a Nacho Torres, que le fue muy mal en Chubut, a los demás? Decir, bueno, está bien, ganó Milei y ahora te vamos a votar todo a ver qué nos das, o al contrario, decir, che, reafirmemos acá, que es un poco lo que hizo Puyaro el domingo a la noche, reafirmar que Provincias Unidas sigue, que como muestra de identidad, y bueno, atrincherarse ahí y ver si conviene votarle todo a Milei o seguir con el tema por tema, que era el plan inicial, ¿no? Ahí es donde me parece que... Y a lo mejor hay algo de eso que vos decís también, digamos, que aprovechan para limarlos en este momento. Me llamó la atención porque en definitiva tampoco hicieron, o sea, no fueron acorde a las expectativas, pero tampoco es pésimo. Quizás esperaba el resultado, a ver cómo rendía Provincias Unidas en su primera performance electoral.
No sé si apresurada. Había una intención muy manifiesta de Puyaro, del ex gobernador Schiaretti, en armar de salir a la cancha. este espacio. Avanzaron, ellos dos fueron los promotores de Provincias Unidas, después se suma Yarlora, Nacho Torres y los otros gobernadores. Es un golpe para el espacio, sobre todo haber perdido Córdoba la manera que se perdió. Schiaretti perdió por 14 puntos en Bueno, lo su de provincia. Schiaretti es increíble, pero ahí, en mi humilde mirada, creo que hubo un error gravísimo. No podían ir separados él con De la Sota, Natalia. Que ya tiene su bloque monotemático. Bueno, está bien, monobloque. Pero sí. digo, tenían que hacer todo el esfuerzo por ir juntos. Sí, yo creo que ahí, en ese caso, hay un jugador del peronismo nacional que metió la cola. Sí, Massa. Obviamente. Te adiviné. Sí. Sí. Natalia de la Sota es el proyecto de Massa para 2027 en para Córdoba. 2027 en Córdoba, ¿no? Claramente. Pero yo creo que en lo que son derrotados fundamentalmente los de Provincias Unidas es que el objetivo principal era armar un anclaje nacional, es verdad, con proyección a 2027, todo lo que quieran, pero el punto fundamental era esto, tener un anclaje nacional para que no les pase lo mismo que le pasó siempre a las fuerzas provinciales cuando hay una elección nacional. Y en eso le fue mal, digamos, ¿no? Porque pusieron mucho capital político en la mesa. Creo que priorizaron el espacio de poder a un proyecto que pueda seducir a un electorado que no encuentra en lo que tiene una adhesión, ¿no? Exacto. Eso, bueno, la campaña fue de todos, ¿no? Una campaña de la negatividad, qué sé yo. Hay que resistir a Milei, entonces si yo resisto, quiere decir que yo no voy para adelante, o sea, me atalono acá. Ya de por sí, esa palabra, el freno, es un freno. Hay que frenar a Milei, pero desde una actitud de resistencia. Sí, y del otro lado también. La de Milei también fue la campaña negativa, digamos. Totalmente. Para que no regrese el kirchnerismo. Sí. El cajón, kirchnerismo los clavos. nunca más. Claro, fue eso. Claro. Sí. Es que estamos en el momento en que hoy se vio una campaña y creo que me parece que hoy en la política argentina está pasando algo de esto, que es que la antítesis de la palabra futuro es kirchnerismo. Por eso todos están usando kirchnerismo. Es decir, vos hablas de kirchnerismo y es la referencia al pasado. Lo mismo es sinónimo de decir pasado. Entonces, desde ahí se identifica. Y esto que dicen ustedes me parece que es así. Es decir, hoy se hace política a partir de diferenciarse del otro, más que de los valores positivos de uno. De plataformas no hablamos hace mucho. Claro, pero fíjate lo que marcó María. María dice, pero el gobierno provincial tenía un montón de activos para mostrar y eligió no mostrarlos, eligió hacer una campaña centrada en lo negativo. Milei ni hablar porque tenía pocas cosas para mostrar, es decir, la baja de la inflación, alguna estadística sobre pobreza y para ahí nomás. Y entonces, bueno, era más justificado. Pero yo, ¿sabés qué me parece? Que ese es el pecado de haber unificado discursos a través de algunos consultores que enlazan a todas las partes de ese proyecto de Provincias Unidas y repetir que me disculpen los consultores, ¿no? Pero no lo veo ni a Perón ni a Alfonsín a nombrar, y no sé si a Menem, me parece tampoco, llevando la letra de un consultor. A ver, que pueden acercarle ideas que son siempre bienvenidas, pero con la impronta de estos tipos, ¿viste? Sí. Hay un la política es la que marca muy reconocido, que Guillermo Zaita, que está sentado a la mesa chica de él estamos hablando. Unidas, claro, pongámosle nombre al señor, pero es una persona con mucho recorrido en la política y es verdad que está sentado a la mesa chica de Provincias Unidas, sobre todo por su relación histórica con Schiaretti, que tiene un vínculo con Puyaro desde hace un par de años para acá. Antes lo había tenido con Perotti en Santa Fe, pero con Schiaretti tiene un vínculo es de larga casi una data. política de Estado, Zaita. ¿No? Estaba mirando, pues no sé si tenemos que ya ir a la pausa, me lo van a marcar de producción. ¿Y ahora qué? Porque, por ejemplo, bueno, hoy es martes, pero el lunes los mercados y todo, era una euforia, eran los mejores resultados del mundo, ¿viste? Porque es un gobierno, el de Milei, que todo es lo máximo del mundo. Bueno, también los mercados en el día de ayer.
Pero hoy, no sé ahora cómo terminó cerrando el dólar, Marcos, Hoy pero estuvo estaba un 1.500. poquito para arriba, algunos dicen que son los que se sobrecompraron y están llevándolo para arriba para no perder tanto. Y otros dicen que están jugando porque saben que Besen, sería Scott Braden en este caso, que no va a poner más dinero, que no pondría. Entonces, bueno, están ahí. Siempre son cuestiones, una cuestión de negocios, ¿no? Es que después del festejo viene la Argentina real, y la Argentina real tiene el Banco Central en reserva en terreno negativo, y los problemas son los mismos que teníamos el otro día. A ver, si la política económica, especialmente el presidente Milei, venía bien, vos no necesitas 3 veces el auxilio de Estados Unidos, el auxilio de los aceiteros, no lo necesitas. Bueno, y hasta una cosa creo que le salió bien a Milei impensada, que yo miré mal, analicé mal. Yo pensé que los dichos de Trump sobre que Argentina, pero ¿cómo no los vamos a ayudar si están muertos? Después a él, vos andá a ganar y si no, no hay un peso para... No vengas más, si no. Claro, no vengas más a pedirnos nada. Hasta eso le salió bien, porque digo, no sé, para mí operó mucho también el miedo, ¿no? Yo me ponía a pensar, ponele, no sé, un comerciante, alguien que no es comerciante, pero que está endeudado en dólares, alguien que tiene un trabajo en blanco y depende de ese comerciante o de esa pequeña pyme, y si piensan, ¿y si esto el lunes, si pierde, explota por los aires, qué va a hacer de mí? Eso digo, me parece que hubo también un voto muy personalista, ¿no? Diciendo, ¿y qué me va a pasar? Y habrá otros con un voto del antiperonismo, eso está, o antikirchnerismo, está también marcado, ¿no? Y creo que tal vez, por último, la cuotita de la inflación, bueno, una inflación que todos sabemos que aumentan las cosas porque vamos al súper y lo que sea y vemos ese aumento, pero dentro de todo está manejable. Es otra historia, claro. Sí, no deja de ser un activo para Milei, que evidentemente todavía le sirve el hecho de haber bajado la inflación como la bajó. Quizás hay una franja importante que también le valora eso en términos genuinos. Sí. Habrá que ver qué sucede ahora, ¿no? Habrá que ver cómo lo internaliza el presidente y si adelante, Leito. Acá llegó, no habíamos dicho que venías, y mientras Leo se acomoda digo, habrá que ver cómo el presidente, pasa y sentate, Leo, ahora ya te presentamos, aunque no merece presentación, pero ¿Cómo le va? digo, habrá que ver cómo lo internaliza y si Macri, que le dijo, bueno, tenés mi teléfono, qué sé yo, los gobernadores que le dijeron, bueno, hablamos después de las elecciones, habrá que ver si él dice, ahora quiero hablar demasiado con ustedes. Lo mismo que el cambio de gabinete, que parece que está... ¿Viste? El precio de Macri no es el mismo, no era el del viernes al lunes, se devaluó. Se devaluó. Sí que se devaluó. Lo presentamos a Leo, por favor. ¿Cómo no? Nos visita Leo Richardino, que yo tengo... Le había dejado para el otro bloque. Aquí estoy. Periodista, ¿sí? Sí. Trabajó en LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, Radio Nacional Santa Fe, LT8 aquí de Rosario, Telefe Rosario. Actualmente se desempeña como redactor editor en Rosario 12, suplemento local de Página 12, y es conductor en Radio Sí 98.9, de donde creo está llegando en este momento. Justo, sí. Leito, íbamos a ir a la tanda, pero antes, tu mirada que veníamos desarrollando con los compañeros sobre lo que pasó el domingo, y después lo retomamos. Bueno, sí, pegándome a lo último, lo mismo va a pasar con los gobernadores de Provincia Unida, ¿no? La negociación con el gobierno. Claro. Los gobernadores dijeron, esperar las elecciones, vamos a ver cómo salen los resultados y después nos sentamos. Bueno, obviamente también el precio de los gobernadores es más bajo ahora porque la performance no fue buena en las elecciones. Creo que hay ya a nivel general un consenso más o menos extendido de lo que pasó. Claro, con el diario del lunes, ¿no? Claro. Obviamente. Hoy leía que hay una sola consultora que aparece que acertó, que se llama CB. Sí. Claro, ¿esa cuál es? ¿La de Gutiérrez? Sí, eso. Exacto. Sí, que parece que es la que se acerca un poco. Pero más allá de esta cuestión, creo que tiene que ver con esto de que todos coincidimos en la mirada posterior. La gente eligió no dar un paso al vacío, ¿no? Claro. Realmente el miedo operó, primero a nivel individual, por eso es muy difícil detectar también, porque es una cosa silenciosa. Lo que muchos creímos que era perjudicial para el gobierno, el empuje de Trump,
una intervención tan descarada como nunca había visto en la historia, una frase de Trump que hasta el gobierno interpretó como que la perjudicaba, esto de los argentinos están muertos, si no ganan no le vamos a dar plata. Se ve que operó en ese miedo de alguna manera inesperada y la gente efectivamente se volcó para decir, bueno, no estoy enamorada de este gobierno, pero le voy a dar... Le dio el gobierno de Milei lo que no le pudo dar a Estados Unidos, que es tiempo, ¿no? Un tiempo para establecer, porque estaban realmente muy mal, en un momento cayéndose, y por otro lado el peronismo que no tenía mucho para ofrecer, más que frenemos a Milei. Y la gente decía, está bien, pero completame la frase. Claro. Frenamos a Milei, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A dónde vamos? Si esta no es una presidencial. Y otra cosa, María Herminia, me parece que hay que aprender una vez por todas que las elecciones, por más seguidas que estén, son distintas. Cada elección... Decíselo a Kicillof. Claro. Cada elección es particular. Y también apoyaron. Exactamente, es particular. Bueno, en las provinciales de septiembre, el error de Milei fue nacionalizar la elección de Buenos Aires. Bueno, aquí jugó una partida muy fuerte de Puyaro cuando provincializó o intentó provincializar. Fíjate vos cómo había empezado esta película. El peronismo decía, que no caiga mucho, La Libertad Avanza, porque nos va a ganar Puyaro. Claro. Y fíjate cómo termina, ¿no? Claro. Y después hay cosas históricas de la matemática. Salvo Alberto Fernández, la mayor parte de los presidentes consiguió el 40% de las elecciones de medio término. Esta cuestión casi de la gente dice, bueno, a ver, no estoy conforme con estos 2 años, pero vamos a dar una chance más, vamos a esperar y demás. Y me parece que la gente no quería el caos, no quería un lunes negro y no quería esta situación de incertidumbre. Por supuesto vendrán los replanteos de cada uno. Ahora, el peronismo está en su piso histórico. Yo sumaba lo que sacó en la lista encabezada por Karen Tepp, es lo mismo que sacaron Monteverde más Lewandowski más Zuckerman en las convencionales constituyentes. Es el piso. El peronismo necesita algo extraperonista, claro, para llegar al triunfo. En este momento sí. Sí. Ahora charlamos todas esas cosas porque vamos a la tanda y volvemos con ustedes. Veterinaria Doctores Grande y Robea S.R.L. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos en Ovidio Lagos 2190, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva en Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad de los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán, ya trabajando en un nuevo material. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Yo te dije, Marcos, que estos son los programas que a mí me encantan porque estamos con compañeros, con amigos, y haciéndolo, despuntando el vicio, ¿no? Las miradas. Pero me da un hambre a esta hora que estuvimos mal. Tendríamos que haber llamado ¿a quién? Altea Charcutería. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. ¿No te imaginas una picadita acá? Así, ¿no? En el corte. Para la próxima, perdón. Picadas, vinoteca, panadería, productos de almacén en Río de Janeiro 470. Los pedidos al 341-648-9938. Instagram Altea Charcutería. ¿Qué?
Seguimos con la tandita del otro lado, de allá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Lindo lugar elegiste. Lindo lugar elegiste. Vos sabés, Marcos, que tengo el tanque del auto casi vacío. ¿Qué hago? Bueno, Cargana. muy vacío porque tenés que ir hasta la zona oeste. Yo te digo no tengo es lo la justo. zona oeste y así se inauguró la nueva Shell de Rosario. 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el show para que te tomes el cafecito y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o de GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y cerca de Rosario, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Súmate. ¿Y? Sumarás. Bueno, muchas gracias. Bueno, vuelvo a la mesa. Leito, vos como llegaste un poquito más tarde, sí. Peronismo. Bueno, obviamente recibió un golpe. Yo creo que no demasiado fuerte, porque insisto, están los valores históricos tanto a nivel nacional ahora hablamos, nacional como acá. Como en la provincia de Santa Fe. Digamos, lo que sí tiene que afinar la mirada, obviamente, en ese sentido, porque si no, hay algo que está pasando allí, que el antiperonismo yo no creo que haya crecido, es el de siempre. Yo creo que hay gente que es históricamente antiperonista que se ha quedado sin más espacio para votar, que
o la Libertad Avanza o que antes el PRO, digamos, ¿no? Es un poco eso. Recién porque David decía algo que me parece muy interesante, Sí. que se asocia, o gran parte de la sociedad asocia el peronismo o el kirchnerismo con pasado. Sí. O con falta de futuro, Claro, cualquiera de las dos. obviamente. Eso fundamentalmente es lo que tiene que aportar el peronismo. Y después una mirada, yo lo que creo es que no tiene que entrar otra vez en esta cuestión de el desgarre, porque acá a ver, el que crea que acá se le terminó la carrera a Puyaro está equivocado. Totalmente. El que crea que se le terminó la carrera a Kicillof está equivocado también. Obviamente, al contrario, tal vez en el caso de Kicillof comience. Yo lo que creo es separación que con Cristina. obviamente han recibido advertencias. Son elecciones nacionales de medio término muy precisas, donde empuja mucho la escudería. Qué sé yo, Carlos del Frade pensó que iba a tener otra performance. Estaba casi convencido por el enojo de algunos peronistas con la lista que quedó conformada, y finalmente se lo comió la polarización. Eso termina operando casi siempre. En este sentido, me parece que hay cosas puntuales que atender y después ajustar las marcas en esta cuestión de modernidad también, ¿no? del peronismo. Hay valores. Yo hablo con los dirigentes gremiales mucho y me dicen, bueno, Leo, nos estamos quedando, hay acusaciones a la CGT, a los dirigentes gremiales, pero nos estamos quedando sin el sujeto político del trabajador, que hoy es otro, que tiene otra mirada, que no tiene a lo mejor un trabajo en blanco, registrado, entonces cree que otros Nuevas derechos... tecnologías. Exactamente, ¿no? Entonces hay que empezar a ver ese fenómeno que es mundial, ¿no? Y que tiene que ver con mucho. Por ejemplo, la reforma laboral. Yo creo que es el peor momento para discutirla. Que hay que discutirla está claro, pero ahora el que plantea la discusión es un sector político que efectivamente entiende por reforma laboral flexibilización y quita de derechos. No hay otro lenguaje que hable ese sector. Ahora, vos hablás, la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo que era necesaria una reforma laboral, actores gremiales muy importantes también, pero en este marco de destrucción de empleo, plantear una reforma laboral es casi suicida, yo te diría. Eso me preocupa muchísimo a mí al corto plazo. Y después, bueno, obviamente también empezar a sembrar un proyecto que le hable a la gente de una manera mucho más cercana. Y sobre todo el discurso de futuro, porque si no, no hay ninguna posibilidad. Yo no creo, insisto, que haya crecido el antiperonismo, que le dicen antikirchnerismo para, como decía el propio Kirchner, para bajar el precio. Pero, a ver, al día siguiente de las elecciones, Puyaro sigue hablando, pero por lo menos ayudamos a que no se vuelva al kirchnerismo. Puyaro lo dice con toda la intención porque sabe que su pelea del 2027 va a ser contra el peronismo. ¿Contra quién va a ser? La Libertad Avanza hay que ver cómo llega. Posiblemente llegue muy deshilachada a esa instancia electoral, ¿no? Eso les quería preguntar a ustedes. ¿Cómo creen que sigue esto? A propósito de lo que dice Leo, el gobierno, y esto es información, el gobierno provincial estaba muy atento al número que sacaba Karen Teppel el domingo. Recuerden que vino Massa en campaña a Rosario, se reunió con Karen Teppel y él les pidió o habló que calculaba que en Santa Fe se podía sacar 37 puntos. Se lo dijo Massa acá en Rosario, en una reunión privada. Puyaro terminó contento con los 28 puntos del peronismo, porque si el peronismo de Karen Teppel y compañía, un peronismo ordenado para esta elección, sacaba alrededor de 30 y pico de puntos, bueno, era otro el escenario. Si bien faltan 2 años, falta ver cómo se ordena la Libertad Avanza, si presenta candidato o no, el principal adversario, como dice Leo, de Puyaro en Santa Fe es el peronismo. Con 28 puntos, según la cabeza del gobierno provincial, bueno, hay como un andar medianamente tranquilo hacia el 2027. ¿Y los que no votan? Los que no han votado. Claro, que es casi ese un es tercio. Un lugar donde ir a buscar también, ¿no? Sí. Porque es mucho, no es un porcentaje. Incluso hubo un porcentaje muy alto de boletas anuladas, no sé si a propósito. Que algunas la atribuyen a errores de la boleta única debutando en algunos distritos, ¿no? Pero de votos nulos, porque muchos son de gente que en 2 categorías marcó una sola, por ejemplo, ¿no? O terminó marcando mal, y otros es voto bronca directamente, ¿no? David, ¿y vos qué ves, especialmente en esto último que estamos hablando? No estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay un escenario latente de tercios en Santa Fe, que sigue, efectivamente, y que en 2027 va a depender mucho de que haga la Libertad de Avance y cómo llegue. Y me parece que el escenario el escenario que hay que mirar es lo que pasó en 2011 y 2015, fundamentalmente.
2011 el PRO era una fuerza que en Santa Fe tenía escasísimo desarrollo, pero se aferró a una imagen como Miguel del Cel, y Antonio Bonfatti fue gobernador por apenas 3 puntos. Y 4 años después, por 5.000 votos, fue gobernador Miguel Lifchit, ¿no? En los 2 casos se planteó ese escenario de tercios. Entonces, hay que ver, porque si pero es el mismo que benefició, el mismo que benefició a Perotti. Sin tercios, Perotti no era gobernador tampoco. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, por eso digo esto de, hay que ver si en 2027 la pelea es peronismo contra Unidos. En principio no diría que sí, son las 2 grandes fuerzas con desarrollo territorial, que tienen una presencia distinta. Hoy uno ve lo que es la Libertad Avanza y dice cómo podría dar una disputa por la provincia de Santa Fe, pero bueno, estas sorpresas se están dando electoralmente. En nuestra ciudad, Leo, porque los 2 nacimos en Rafaela, 52% sacó la Libertad Avanza. No, Rafaela. Bueno, pero Rafaela era un lugar donde Macri iba y se tiraba tipo pero Mick Jagger arriba de la gente, Perotti, ¿no? Claro, el peronismo con Omar Perotti, ¿cuántos años? Sí. O sea, que no es que vos decís, porque es una ciudad de derecha. Sí. No, pero esa es la revalorización de Perotti. Hoy Perotti está revalorizado por el peronismo. Es el único peronista que debe haber festejado el domingo de la noche. Perdón. Yo creo que ya estaba en Casilda de campaña, Perotti. El día siguiente de las elecciones ya había empezado la campaña. A ver, hay una cuestión. ¿Qué sabes ahí, contanos? Hay una cuestión. El Perotti es el único que le aporta al peronismo santafesino algo que ningún otro puede aportarle, que es eso. Esa visión de centro, esa visión productivista, esa visión ahora. Se equivocaron todos cuando decían, no, Perotti se va con Macri, no, Perotti la odia a Cristina. Cristina fue la que dijo, es Perotti. Cristina tuvo que zanjar 2 veces en Santa Fe y las 2 veces zanjó a favor de Perotti. Y contra el Chivo. Y contra Rossi. Con lo cual, en eso no hay que confundirse tampoco en esa cuestión. Ahora, yo lo que creo, imagino que la Libertad Avanza va a llegar desgastada, pero sí es cierto que las 2 fuerzas lo necesitan. Y también es una lectura sobre Puyaro, porque ¿qué dicen? ¿La tentación cuál es? Puyaro perdió 500.000 votos en la de convencional y perdió ahora más votos todavía en la de diputado. No, Puyaro enfrentó, cuando sacó 1 millón de votos, un escenario de 2. Mano a mano con Lewandowski. Claro. Entonces eran todos contra el peronismo. Ahí sacó 1 millón de votos. Cuando empezó la primera división de tercio, sacó 500.000 menos. Ni siquiera era tercio. La convencional constituyente estaba Amalia Granata. Compitió con un montón de listas que no estaban en la otra. Granata, Mayoraz, Lewandowski, Monteverde. ¿Qué decías, Pablo, que me pareció algo de Perotti? No, es verdad lo que dice Leo. El lunes mismo, llamativo, el lunes a la mañana Perotti estaba medio de campaña mostrando en sus redes. Creo que en los últimos 6 meses comunicó 1 o 2 veces. El lunes, el día después de las elecciones, mostró que estaba reunido con el rector de la UNR, con Franco Bartolacci también. Esa es otra cosa que hay que observar. En todas las fuerzas políticas, aún derrotadas, hay gente que está contenta. ¿Vos te crees que en Unidos no hay nadie contento? ¿Vos te crees que todos están contentos con que Puyaro se le siga mandando y si Puyaro? No. Hay algunos que dicen, che, bajó el copete un poco. Yo no sé a quién leí. Me viene bien esto, digamos. No sé a quién leí de ustedes, pero no va a tener alguien lo escribió de ustedes 3, que no va a haber un radical en... Ningún radical en el Congreso. Representando Santa Fe. Creo que es histórico, digamos, nunca pasó, me parece, de la recuperación de la democracia, que no haya un diputado no lo tengo nacional claro, pero de venía Santa Fe. Raleado ya. Claro, sí. Ahora había 2, eran Mario Barletta y la Giorgi. Claro, que estaba tercera en la lista. Tercera en la lista. ¿Y del socialismo qué me cuentan? Bueno, yo creo que Leo hablaba del socialismo cuando decía que... Lo trato de interpretar cual psicoanalista richardino. Te lo voy a ampliar un poquito. No solo del socialismo. También de otros partidos socios. Bueno, sí, Vos pusiste el germen sobre la mesa, se te cae. Sí. Yo creo que el socialismo tiene históricamente una relación sobre todo un sector del socialismo, medio de tensión con Puyaro.
Y quizás alguno mostró alguna mueca de alegría ante el primer freno que tiene Puyaro. Y no solo electoral, digamos, desde el día que asumió, Puyaro por sus características personales y de gobierno, como que obtuvo varias victorias. Bueno, acá recibió un primer golpe muy duro. Obtuvo la reelección por liderar su espacio. Porque la reelección anterior no se daba. En 2 años, Puyaro sacó todo lo que se... Todos los objetivos que se puso. Todos los objetivos. Sí. Ahora, yo lo que pregunto, ¿no es contra natura, por más que sea el mismo espacio político, no es contra natura que el intendente Rosario no sea un adversario natural del gobernador? ¿O que decís que no lo es? No, no lo es. Bueno, para afuera, tal vez para adentro. No, se rindió. Esa pelea se zanjó rápidamente. Hapkin vio que no tenía con qué pelear contra Puyaro. Pero recordemos que Hapkin llegó a decir, si no es Lozada la que ganaba la interna, yo voy a ir contra Puyaro, decía en aquel momento. Llegó a decir, si no es Lozada y si es Puyaro, yo renuncio. Claro, sí. Bueno, por eso digo, a ver, incluso esto me parece que le quita el liderazgo a la ciudad, ¿eh? Sería una pelea que sería buena para Rosario esta. Pelea en el sentido político bueno, digo, ¿no? ¿Quién va a ser en el 2027? ¿Quién es contra quiénes acá en Rosario? Sí, pero, bueno, Monteverde supongo que sí. ¿Y quién más? No, me parece que Aliar también, está posicionado y hay escenario de tercio también en Rosario, de entrada. Sí. No van a depender que no pase lo del PRO y la gran Roy... López Molina. Pero claro, me está faltando el tercer tercio, que sería el del oficialismo. Claro, Unidos. Claro. Unidos. Y ahí está por verse quién... Y bueno, está María Eugenia Smuck ahí dando vuelta. Alguien se animó. Ahí va a haber una interna, mejor dicho, pero lo digo interna en términos estratégicos. Es decir, Unidos hoy necesita llevar una elección de pasos para validar algún candidato, porque estamos hablando de un frente que tiene 12, 13 partidos, va a tener distintos candidatos de distinto perfil, promovidos de distintos espacios. Bueno. Me parece que al intendente le gusta, a hoy, ¿no? A Hapkin le gusta Chale. Respeta el acuerdo con María Eugenia. Yo creo que Hapkin piensa que Chale es el candidato ideal, pero no lo va a hacer. No, lo que piensa es que Chale sería el intendente ideal. Sí. Es el que más conoce la gestión, pero reconoce que no es un candidato muy conocido. Este es el tema. Es un gran funcionario, Chale. Bueno, Pellegrini no para intendente, pero lo conocimos hace poquito. Sí, seguro. Sí. Bueno, pero ahí ganó la marca. Hay que ver si Puyaro él pone un nombre para la intendencia de Rosario. Bueno, siempre se dijo la posibilidad de Federico Lifchi, impulsado por el propio Puyaro. Esas acciones me parece que están en baja. Me parece que si hay un nombre del puyarismo que está hoy sobre la mesa es el de Gustavo Puccini. Sí, absolutamente. De todas maneras estamos hablando de todos nombres que hay 2 años para trabajar y que hay que trabajarlos mucho. Seguro. Y es la desventaja con la que arranca Unido, porque es oficialismo acá, es oficialismo en la provincia, va a contar con todo el apoyo de esos aparatos, pero no tiene un candidato instalado como tiene la alianza Frente Patria hoy, Fuerza Patria, o el caso de Libertad Avanza con Aliar, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí. No, digo que en los últimos días escuchó a alguien decir, ¿y qué pasa si Hapkin va por un tercer mandato? Pero me parecía que era... él ya lo descartó. Era un poco para levantar un poco más lo que queda del gobierno. Él ya lo descartó personalmente, ¿no? Inicialmente, tal vez encabezando la lista de convencionales de convencionales para la reforma... La carta orgánica. Sí, digo porque, es fuerte, me parece. Después, por supuesto, que eso dura un rato, ¿no? Bueno, y el socialismo también va a intentar revivir, porque así como decíamos, no había un radical en el Congreso de la Nación representando Santa Fe, es la primera vez en la historia que el socialismo no presentó lista de candidato a concejal en Rosario. Eso, muestra un estado de cosas... Sí, hace poco, y le preguntamos con Marcos si le gustaría ser intendenta, y contuvo la sonrisa. Pero bueno, no sé. El socialismo sabe que él si tiene que recuperar Rosario para tener una expectativa. ¿Qué decías, David? No, digo, ¿qué hacer con...? Debe estar una disyuntiva ahí el socialismo también, porque Clara García es la única dirigente con proyección provincial que le quedó. Un poco más, un poco menos de proyección, pero es la única que le quedó con proyección provincial. Entonces, si la traes a Rosario, te queda asignada en la provincia y ahí también tenés que estar disputando con el radicalismo, con el proceso.
Y el socialismo está como el resto de Unidos, es decir, no tiene una figura hoy posicionada para dar esa pelea. Yo cuando no estabas, casi inicialmente yo le decía a los chicos, bueno, el lunes los mercados famosos que tuvieron la euforia, todo fantástico, al día siguiente el dólar otra vez para arriba. Si bien no son expertos en economía, pero todos los analistas de política un poco entienden, ¿qué creen que va a pasar con nuestra economía ahora? No sé, en el mediano, en el largo plazo, en esto. A mí me parece que no van a poder tener las bandas. Pero me parece que el gobierno está un poco... O sea, antes de las elecciones Caputo dijo me siento cómodo con un dólar en 1.500. Hoy clavó 1.505, digamos, lo oficial. Con lo cual dicen que tiene que ver con una operación en la cual ya no es tan pernicioso para el gobierno, porque el gobierno también está haciendo reservas con esto, que es lo que le pide Estados Unidos, pero que hubo mucho trade, digamos, de compra de dólares hoy de empresas y de sectores para no perder tanto con lo que compraron. Claro, que tenían que cambiar, ya no carry trade, sino un cambio que era necesario para hacerse de dólar en estos momentos. Pero insisto, que no daña tanto a la estrategia del gobierno. Me parece que van a intentar sostener las bandas hasta que pueda, y después para fin de año muchos ven un dólar de 1.700 oficial, que sería una devaluación ya más controlada, claro, no tan y más necesaria. Es un dólar muy pernicioso el que estamos teniendo en estos niveles, ¿no? Yo creo que después del resultado del domingo el gobierno ganó mucho aire para no sé si avanzar en su programa de gobierno, pero sí para desarrollarlo y para sostenerlo por un tiempo, digamos. Estaba llegando con la lengua afuera al domingo, quedó demostrado. El dólar en estos primeros días, como dice Leo, superó los 1.500 pesos después del domingo, y no sé cómo seguirá en los próximos días. Quizás el gobierno prepara una serie de medidas para terminar hacia fin de año, como dice Leo, devaluando un poco. Sí, ahí para mí hay una fecha que es enero, que es la fecha donde hay que poner la plata para la deuda, levantar los títulos públicos, y el tema es cómo se junta esa plata. Estados Unidos se está armando ahí, juntando las cabezas de los bancos para que le presten plata a estamos hablando, creo que eran otros 20.000 millones, una cosa por el estilo, que prestarían con este sistema de créditos repo. Claro, los bancos dicen, pero las garantías de Argentina... ya le dieron 50.000 le habían dado, después le dio el FMI un rescate, ahora de nuevo nosotros necesitamos garantías más o menos firmes. Y el tema es cómo se junta ese dinero. Perdón. El punto es lo que dice también Leo, cómo reconstituyen las reservas del Banco Central, que es lo que en definitiva te da el respaldo de eso. Y hacerlo sin alguna devaluación más o menos disimulada, sin que sea brutal, no sé de qué otra forma empezarían a juntar con el nivel del dólar que hay hoy y las reservas que se necesitan. Más o menos 30 segundos cada uno, porque nos estamos yendo, pero no quiero cerrar el programa sin preguntarles la corrupción, y la corrupción explícita, cómo fue bajar a un candidato, como en el caso de Esper. No cotiza más, ¿no? Evidentemente. Yo creo que no es para todos iguales ese tema, y no tuvo la valoración que uno pensaba que podía llegar a tener. Bueno, lo de Santilli es inexplicable. Se arranca atrás haciendo campaña con un tipo que es pelado, botal colorado, porque el otro es narco. Es una cosa increíble, y arrasó en la provincia de Buenos Aires. Entonces, evidentemente se pusieron otras cosas en juego y no se valoró en la medida que uno creía que se iba a valorar. No talla. Digo, no solamente para Spert, para Libra, para Karina, digamos, para un montón de situaciones que el gobierno vivenció. Vivenció en los últimos 30 días. No, fue una elección de sentimientos, y la marca, evidentemente, fue lo que corporiza mucho de eso. Claro. Sí, y yo de todas maneras creo que hay otros antecedentes donde ha pasado esto. Me imagino la oposición al kirchnerismo en 2011, cuando Cristina arrasó después de todo lo que había pasado, donde ya había denuncias muy concretas, y ganando Cristina con el 54%, muchos se deben haber preguntado lo que nosotros nos estamos preguntando hoy. Me imagino al Menem del 91, después de todos los fracasos económicos de esos primeros años, que la termina enderezando en abril del 91 con la convertibilidad, pero ya también con escándalos muy potentes en el tema de las privatizaciones. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, claro.
y también ganan las elecciones. Es decir, hay momentos que evidentemente para la sociedad argentina la corrupción queda en un segundo plano. Chicos, un placer como siempre, faltó la picada, será para la próxima. Nos deben la picada. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Armiñán. Nos dirigió Leo González, en la producción y coordinación, como siempre, Liliana Dal Bosco. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.